Buenas tardes. En esta oportunidad le estaremos hablando acerca de las obligaciones en la materia Derecho Civil y Obligaciones, ¿verdad? Mi nombre es Jordana Escobar, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Fermín Toro. La clasificación de las obligaciones la tenemos en dos, como la pueden ver, por el sujeto y por el objeto. Tenemos las obligaciones naturales. Estas se dan en el momento de nuestro nacimiento. ¿Qué son las obligaciones condicionales? Las obligaciones condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependerá del acontecimiento que constituya la condición. ¿Por qué? Porque es una obligación que está sujeta a un suceso futuro o incierto. Esto depende entonces de la realización o no de un hecho futuro o incierto. Las obligaciones alternativas. Tenemos que constriñen al deudor a una de dos o más prestaciones previstas y se extingue por la ejecución de una de la otra. En tal sentido son requisitos de estas obligaciones los siguientes factores. 1. Que se prevé una pluralidad de prestaciones. Y número 2. Que solo haya de cumplirse una de las prestaciones. En las clases clases de obligaciones por sus efectos tenemos la condición suspensiva. Es el acto jurídico desde su celebración. Es válido pero ineficaz debido a que el nacimiento de los efectos han sido suspendidos hasta el cumplimiento de la condición. También tenemos la condición resolutoria. Este acto jurídico desde su celebración es válido y eficaz, puesto que la extinción de los efectos han sido suspendidos al cumplimiento de la condición. Por otra parte tenemos las condiciones potestativas, las causales y las mixtas. En las causales lo avala el artículo 1199 del Código Civil Bolivariano, del Código Civil venezolano. Es la condición por excelencia. Está la potestativa, que también lo avala el Código Civil venezolano en su artículo 1199, pero en su segundo párrafo, que es puramente potestativa y simplemente potestativa. Y están las mixtas, que dependen de un mismo tiempo de la voluntad de las partes contratantes y de la voluntad de un tercero o del acoso. Tenemos también las diversas especies de obligaciones. Tenemos la condición causal, avalada en el artículo 1199 en su primer párrafo, como ya anteriormente se los comenté, que es cuando depende enteramente de un acontecimiento fortuito que no está en la potestad del acreedor ni del deudor. Está la condición mixta en el artículo 1199 en el segundo párrafo, depende de la voluntad de las partes contratantes y de la voluntad de un tercero o del acoso. Condición inmoral, atenta contra las buenas costumbres o las buenas éticas universalmente aceptadas por la comunidad. Condición ilícita, viola las normas de orden público contempladas en un contexto legal o exige la realización o ejecución de un acto prohibido por la ley. Y condición imposible, que de ninguna manera puede cumplirse. Las clases de imposibilidad, la de hecho material y la de hecho, que esta comprende lo ilícito por ilegal o deshonesto. Tenemos la clasificación del plazo. Está el expreso o tácito en el artículo 1365 del Código Civil, lo convencional, lo legal o lo jurídico en el 1365 del Código Civil. Ya. Las obligaciones que no tienen término o plazo fijado por las partes les aplica el plazo legal. Si se les da términos de obligación, se deduce a que se ha querido conceder plazo, aplica el judicial. Y por último, si el plazo ha quedado a voluntad del deudor o cuando estuviera concebido en términos vagos u oscuros, aplica el judicial. Las obligaciones a término. Al igual que la condición, el término es una modalidad que afecta a las obligaciones, pero a diferencia de esta no suspende la obligación, solo retarda su ejecución. Tenemos la modalidad en las obligaciones. Tenemos en término y plazo. En término y plazo quiere decir que toda obligación tiene un fin o un término. Las condiciones, las obligaciones para su cumplimiento tienen varias condicionantes o requisitos. Y la caducidad del término es que tiene una fecha y una hora, que en el momento que finaliza, que vence el plazo,
ya termina el cumplimiento de la obligación. Las obligaciones simples y complejas. Tenemos que las simples son aquellas en las que no hay ni pluralidad de sujetos ni de objetos. Y las complejas son aquellas en las que hay pluralidad de sujetos y de objetos. Un ejemplo muy claro y muy vivido del ejemplo de las obligaciones, tenemos que las condicionales. Si Carlos me vende su casa, te alquilo mi apartamento. O sea que si yo vendo mi casa, yo puedo alquilar ese apartamento. Todavía no es seguro, hay que esperar a ver qué es lo que se da en el momento. A término, te entregaré el dinero la semana que viene. Está afirmando que va a entregar un dinero, pero la semana que viene. Compleja. Me comprometo a sembrar los árboles del jardín o a pintar la casa. Facultativa. Mi obligación es entregar este cochino, pero podré liberarme de mi obligación entregando esta vaca. O sea que él se está liberando. La mancomunada. Muere el causante, quien tenía una obligación o un crédito, y lo suceden varios herederos. Esto asumirá su cuota proporcional de la deuda o tendrá su cuota proporcional de la creencia de acuerdo con la participación que se haga. Tenemos lo solidaria. En este caso, varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno de ellos pueda ser constreñido el pago de la totalidad y el pago hecho por uno de ellos liberar a los otros, a los demás. Esto es como cuando se da en una cooperativa, pero con la obligación de ser solidaria. Las pecuniarias. Jorge le ha prestado a Juan la cantidad de 2 millones de bolívares. En consecuencia, Juan tiene hacia Jorge la obligación de devolverle la cantidad del dinero recibido. Como la obligación de Juan tiene por objeto la entrega de cierta cantidad de dinero, se dice que es una obligación pecuniaria. Tenemos los principios de solidaridad. Como seres humanos de la naturaleza sociable tenemos la obligación moral y de promover el bienestar de todos los seres humanos y no solo del nuestro. Hay que dejar ese egocentrismo que nos impulsa a sobresalir sin importar al prójimo. Esta actitud me trunca como persona y conlleva a estancar mi propia realización. Debemos ser solidarios ante todo momento y no olvidarnos que de la manera como tratemos a una persona, antes de tratar mal, debemos ponernos en el lugar o en los zapatos de esa persona para sentir lo que esa persona está sintiendo al momento de ser tratado de mal manera. Tenemos las clases de solidaridad. La pasiva es cuando existen varios codeudores solidarios y un solo acreedor. La activa, cuando existen varios coacreedores solidarios y un solo deudor. Y la mixta, cuando hay pluralidad de acreedores y pluralidad de deudores. Al momento de hacer un tipo de cobro, debemos considerar que esa persona debe tener algún tipo de sufrimiento, al momento de no hacer el pago, debe estar existiendo algún tipo de problema. Y debemos darle la oportunidad de que se pueda valer por sí mismo y apoyarlo y ayudarlo y no darle la espalda como muchas veces se ha hecho, que X persona le debe a un compañero, a un amigo, y lo que hace es darle la espalda y exigirle un pago inmediato, pago tal que esa persona no puede, porque no tiene la capacidad o en el momento no tiene, pero ya llegará el momento en que esta persona pueda tener. Esta es toda mi exposición, muchas gracias, espero les haya aclarado algún tipo de duda.